Buenas clase, ¿cómo están? Por favor, saquen el libro y lo abren en la página 67. Dios, ¿serías tan amable, por favor, de leernos en voz alta? Sí, claro que sí, profe, yo puedo leer en voz alta. América y el helenismo. Tanto Grecia como discurso helénico. Tanto Grecia como el discurso helénico fueron conocidos por Miranda de primera mano. Visitó la Troya, pasó a Constantinopla, visitó bibliotecas, se interesó por anotar. ¿Has escuchado de la dislexia? ¿Es un trastorno o es un don? Hoy, una lingüista con dislexia les va a hablar de eso. Yo soy Dio y esto es Me Gusta la Lingüística. Este video lo voy a dividir en dos partes. Por un lado, lo que encontramos formalmente en la literatura acerca de la dislexia, y una segunda parte en la que se va a mostrar una nueva perspectiva acerca de la dislexia y mi experiencia personal. ¿Qué es la dislexia? Oficialmente, la dislexia es definida como un trastorno del aprendizaje que supone dificultades para leer o en el proceso de lectoescritura, pero principalmente es la lectura. Solamente que la escritura se ve afectada por esto también. A raíz de problemas fonológicos y comprender cómo se relacionan estos con los grafemas o las letras, y también cómo se relacionan con las palabras, que afecta la central del lenguaje en el hemisferio izquierdo. Se dice que entre el 5 y el 7% de la población tienen dislexia. La dislexia no implica ningún déficit cognitivo ni de inteligencia. De hecho, su nivel de inteligencia puede ser normal o superior y no tienen ninguna discapacidad ni física, ni motriz, ni de inteligencia, ni cognitiva, ni visual, ni de ningún otro tipo. Según el autor, pueden llegar a haber muchos tipos de dislexia, pero digamos que los más sonados son 4. La dislexia fonológica, en la cual las personas tienen dificultad para leer pseudopalabras o palabras que no son familiares. Las pseudopalabras son, digamos, palabras que a primera vista parecieran ser palabras de la lengua, pero en realidad no lo son. Por acá les voy a dejar un ejemplo de una pseudopalabra. Y palabras no familiares, o sea, palabras que no son tan frecuentes encontrar en su vocabulario. La dislexia superficial no tienen dificultad para leer palabras regulares, pero sí aquellas que son irregulares. Aquí les dejaré un ejemplo. La dislexia semántica. Las personas pueden leer palabras que son familiares y no familiares, pero no logran encontrar la relación de significado o entender qué significan. Y la dislexia profunda, que es una combinación de todo, que sería mi caso. Se tiene dificultad para leer pseudopalabras, palabras no familiares, también palabras irregulares. También suelen haber omisiones o dificultades para leer palabras funcionales. También se llegan a ver lo que ellos califican como errores visuales, como en vez de leer bolo, leen polo. O también en vez de leer marchó, se lee marchaba. Algo que llega a ser característico de esta dislexia profunda son los errores semánticos. Dicen una palabra por otra que visualmente no tienen ninguna correspondencia, pero semánticamente sí. Por ejemplo, en vez de leer mar, leen océano. Aparte de esto, la dislexia también tiene relación, aunque todavía no se comprende exactamente por qué, con algunas otras cosas como problemas de espacialidad, falta de conciencia de sí mismo, de su propio cuerpo, es decir, confundir la derecha y la izquierda de su propio cuerpo. De hecho, eso me pasa bastante. También pueden llegar a presentarse casos en los que se tengan también problemas con las matemáticas. Por suerte no es mi caso. Pero también suele pasar que los niños pueden presentar discalculia. Ahora, ¿qué es lo que pasa en nuestro cerebro? En el cerebro de un disléxico. Aún no se determina exactamente el lugar donde se puede ubicar en el cerebro la dislexia, pero mediante investigaciones se han encontrado donde hay diversas fallas. Según el neurocientífico John Gabrieli, hay 2 áreas del hemisferio izquierdo del lenguaje que funcionan de forma diferente en el cerebro de un disléxico. La región temporal izquierda, que está relacionada con la identificación de letras. El área parietal, que se encarga de relacionar la letra con el sonido. Por lo tanto, se tiene problemas para identificar la relación que hay entre la letra y el sonido. Esto lo llaman conciencia fonológica. En otra investigación realizada por noruegos y publicada en una revista de neurología en el 2014, por acá les dejo el nombre, se analizaron 11 niños con dislexia entre 11 y 12 años y 18 niños sin dislexia como pacientes control. Mientras se realizaba una resonancia magnética
Los niños debían realizar diferentes actividades o tareas de lectura, tanto de palabras como pseudopalabras, procesamiento alfabético, comprensión lectora y todas estas en diferentes niveles de complejidad. A medida que a los niños se les iba aumentando los niveles de complejidad en las tareas, en los niños con dislexia se encontraron que diferentes áreas del cerebro empezaban a tener mucha más actividad. Algunas de estas fueron el giro frontal derecho, relacionado con funciones cognitivas y memoria de trabajo, área motora suplementaria izquierda, que permite planear y programar el control de ciertos movimientos, la corteza singular izquierda, vinculada con procesos de aprendizaje y conducta, y también de memoria. Esto puede ocurrir como una actividad compensatoria ante la poca actividad de ciertas áreas encargadas del lenguaje. Hay estudios que demuestran la probabilidad que la dislexia tenga un origen hereditario. La vinculan con el cromosoma número 15, el cual está relacionado con la migración neuronal, lo cual ocasionaría una organización diferente de las neuronas y de sus conexiones. Y el cromosoma número 6, el cual está vinculado con todo lo que tiene que ver con la lectura y la fonología. Ahora, como los síntomas de la dislexia son tan variados y no solamente implican problemas del aprendizaje en un niño, es muy complicado detectarla. Uno de los principales problemas de la dislexia es su detención temprana. No es algo que se haga a la primera detectarle a un niño si tiene o no dislexia. De hecho, se puede llegar a confundir con otros trastornos como el déficit de atención. Y en ocasiones, por el mismo sistema educativo, muchas personas, la gran mayoría, incluyéndome a mí, no se diagnosticaron a tiempo cuando estaban pequeños, debido a que el mismo sistema los tacha como malos estudiantes o como si tuvieran algún tipo de retraso o como si fueran vagos. Ahora, detectar en un niño el tipo de dislexia que tiene es aún más complicado. Sería de mucha ayuda por lo menos llegar a detectar que el niño definitivamente tiene un problema de lectura. La lingüista española Luz Rello, quien también tiene dislexia, creó un test que está disponible de forma online, se llama DetectivView y les voy a dejar el link abajo en la descripción, el cual consta de una serie de pruebas basadas a investigaciones que se realizaron teniendo en cuenta errores y patrones similares de errores ortográficos que tenían las personas con dislexia. A partir de varias pruebas del test de diferentes tipos, al terminar el test, la persona o niño se puede dar cuenta de qué tanta probabilidad tiene de tener dislexia. Además de esto, también tiene actividades didácticas dentro de su página para poder ayudar a los niños que tienen dislexia a ejercitar su parte lectora de una manera muy interactiva. Ahora bien, ¿la dislexia realmente es un trastorno o es una reorganización diferente del cerebro que lleva a ver el mundo de una perspectiva diferente, lo cual traería como consecuencia un no aprendizaje de forma tradicional de la lectoescritura? Ronald Davis, que también tenía dislexia, nos propone una nueva perspectiva de ella en su libro El don de la dislexia, quien se basa en sus investigaciones, quien propone dejar de ver la dislexia como un déficit y más bien verla como un don, lo que él llama el don del dominio. En sus investigaciones, Davis descubrió que aunque cada uno de los disléxicos tiene dones y habilidades diferentes entre sí, tienen ciertas funciones mentales en común. Y aquí les voy a mencionar 8 de ellas. Primero, podemos usar nuestro don mental, cualquiera que sea, para alterar y crear percepciones. Segundo, somos altamente conscientes de nuestro entorno. Tercero, somos más curiosos que el promedio. Cuarto, pensamos con imágenes más que con palabras. Quinto, somos altamente intuitivos y perspicaces. Sexto, pensamos y percibimos el mundo multidimensionalmente. Séptimo, experimentamos nuestro pensamiento como una realidad material, es decir, se nos hace más fácil sacar nuestras ideas al mundo físico. Y 8, tenemos una gran imaginación. En ocasiones, el mismo sistema educativo se encarga de neutralizar u opacar algunas de ellas, pero si se estimulan, o si depende de la crianza del niño, encuentra la manera de poder explotarlas, darán como resultado una inteligencia superior a la del promedio y una extraordinaria capacidad creativa. Thomas Edison, Leonardo da Vinci, Walt Disney, entre muchos más, tuvieran dislexia y aún así lograron ser grandes exponentes en sus áreas de conocimiento. Cuando una persona con dislexia logra dominar y entender sus fortalezas y sus habilidades, tiene la habilidad de encontrar la forma de poder aplicarlas para poder dominar cualquier tipo de conocimiento. Y sí, eso incluye también el lenguaje y la lectura. Esto es lo que Davis llamó el don del dominio. Personalmente estoy totalmente de acuerdo con Ronald Davis, ya que a mí la dislexia me ha llevado a descubrir mis fortalezas para de esta manera poder aplicarlas y poder resolver mis problemas académicos. Tener dislexia no es algo fácil y no es para nada fácil cuando eres un niño.
Recuerdo que cuando estaba niña, antes de entrar a la escuela, yo pensaba con mucha curiosidad acerca del mundo. Quería entender cómo funcionaba, en especial todo lo que tenía que ver con planetas y con la naturaleza. Me encantaba muchísimo desde niña. Me fascina y me fascina hoy en día muchísimo. Tenía gran ilusión de entrar a la escuela para empezar a aprender sobre el mundo, pero esa ilusión se cortó un poco. Lo primero que te enseñan son las letras y a leer. Y allí fue donde yo empecé a tener un problema. Digamos que en preescolar el problema no fue tan notorio porque pues hasta ahora uno leía palabritas como mamá o frases como mi mamá me mima, que visualmente son muy parecidas. Y pues uno al fin y al cabo se las termina aprendiendo casi de memoria, y uno de mis más grandes fuertes es la memoria. El problema fue cuando fui avanzando en la primaria. Claro, los textos se hacían cada vez más grandes y yo ahí sí tenía muchísimos problemas porque no era capaz de avanzar de la primera línea. No entendía, y es que es muy difícil de explicarlo. De hecho, para mí es muy difícil de explicar en realidad lo que yo veía. Es como si yo viera la palabra, pero no entendía qué decía ahí, no entendía cómo tenía que leerla. Digamos, en mi mente sabía que, por ejemplo, eso era una P, pero no encontraba la relación entre la P y el sonido, por lo tanto leía muy mal, leía muy lento. Y durante toda mi primaria, en comparación con mis otros compañeros, nunca los pude alcanzar. Estaba muy por debajo. Ya cuando iba en quinto primaria, que ya mi mayoría de mis compañeros leían más o menos fluido, yo todavía no, yo todavía leía peor que un niño de primero. De hecho, había niños de primero que leían mejor que yo. En el salón no había ningún otro niño con este problema. Yo me sentía muy mal. Y entonces, como vía alterna, para no tener tantos problemas a nivel académico y no perder años, porque eso sí significaba un problema en mi casa, recurrí a irme por una vía que siempre se me facilitó, y fueron las matemáticas y las ciencias naturales. Por suerte, las clases de ciencias naturales eran muy catedráticas, entonces como que te botaban los significados y te botaban todo, y pues como yo soy una grabadora, pues me aprendía todo de una vez, y pues aunque no anotaba, yo entendía y sabía los temas y me iba muy bien. Pero mi debilidad siempre fue la lectura, la escritura, la lengua castellana, o sea, la materia que en el colegio dictan, que se llama español. Era para mí una pesadilla y una desgracia. Y había muchas exigencias por parte ortográfica. Voy a llegar a escribir vaca en una primera línea con V y en una tercera línea puedo escribirla con B. Si yo sé que es con V, ¿por qué la escribo con la otra? Sencillamente en ese momento mi cabeza pensaba que era así. Y es así como yo puedo expresar eso. O sea, sencillamente es como si yo viera que esa es la forma correcta. Yo no tenía conciencia del error. De hecho, sigo sin tener conciencia de muchos de mis errores ortográficos y muchos de mis errores al momento de escribir y de leer. Ya soy consciente de muchos. Es más, en neuroimágenes que se le han hecho personas que tienen dislexia, se logra evidenciar justamente el área que se encarga del reconocimiento de palabras no se enciende, y a cambio de ellos se enciende mucho más la parte de reconocimiento de imágenes y la parte visual. Y bueno, sobreviví a la primaria, y sobreviví no solamente por mis dificultades, sino que también esas mismas dificultades llevaron a que me hicieran bullying y me atoraran. De hecho, la verdad, si les soy sincera, no tengo recuerdos bonitos de mi infancia en cuanto al colegio respecta. Pero bueno, en fin, sobreviví a ello y pasé al bachillerato. ¿Y qué sucedió? Pues cuando llegué, todos mis compañeros sabían leer muy bien y yo todavía no. Me colocaban a leer en voz alta y leía como un niño de primero. Por suerte, mi profesor de español se dio cuenta de mi problema, que yo tenía un problema definitivamente para leer. Se dio cuenta que me iba súper bien en las otras materias, pero que cuando se trataba de leer, leía muy mal. Y también tenía muy poca confianza, porque claro, eso te genera problemas de autoestima. Él me ayudó haciendo el siguiente ejercicio. Yo no sé de dónde se sacaba esa cartilla. La verdad, él tenía una cartilla en la que estaba construida de una manera diferente a las otras, porque las letras eran mucho más grandes, los textos estaban como diseñados para aprender nuevo vocabulario, y él me colocaba a leer una de esas lecturas todos los inicios de las clases frente a todo el salón, y él se encargaba de que no me fueran a molestar porque me equivocaba, o él me decía: respira, lee con paciencia, tómate tu tiempo, te vamos a esperar. Entonces eso no solamente me ayudó a aprender nuevo vocabulario, a darme cuenta de que tenía que aplicar una estrategia a la lectura. Aunque el profesor no me la enseñó, él solamente me dejó ahí como en el ambiente para que yo me descubriera. Me di cuenta de que efectivamente empecé a identificar los inicios de las palabras y que mi cabeza los rellenara, y empecé a mejorar la fluidez
Cometía errores, por supuesto, porque muchas palabras al inicio se parecen con otras y leía lo que no era. De hecho, todavía me pasa. Pero me ayudó a mejorar la fluidez y, por supuesto, el hecho de salir al frente me ayudó muchísimo con mi autoconfianza. Pero el profesor ya estaba tal vez por jubilarse y solamente se quedó ese año en sexto y luego se fue y ya tuve otra profesora. Seguía teniendo problemas de lectura, de hecho, casi siempre en las entregas de boletines lo que le decían a mis papás era, muy bien, pero ella no sabe leer. O sea, le falta, yo no sé, le falta leer, que agarre un libro. O sea, definitivamente los docentes, yo sé que actualmente es distinto, pero en ese tiempo no colaboraban con el asunto. Porque lo que hacían era verme como si yo fuera una vaga, que no sabía leer y hacerme quedar mal delante de mi familia, cuando lo que yo tenía era un problema de lectura. El hecho es que tuve una relación con el lenguaje y la lectura pésima, llegué a despreciar completamente todo lo que tuviera que ver con la ortografía, lenguaje y demás. Llegué al bachillerato, seguí apelando a mi capacidad retórica, a muchas otras habilidades para poder suplir y pasar lenguaje. Entonces, en vista de que pues yo no quería tener nada que ver con el lenguaje, cuando salí del bachillerato decidí estudiar ingeniería y estudié ingeniería biotecnológica durante 5 años. Pero de fondo, la decisión que yo tomé fue por no salirme de mi zona de confort. Y durante esos 5 años me fue muy bien. De sí se notaba que yo seguía teniendo un problema de lectura. Personalmente buscaba mil excusas para no leer en voz alta. O sea, aunque ya a esa edad ya más o menos tenía una fluidez, no se comparaba con una fluidez de un adulto. Entonces yo seguí así, seguí toda mi carrera y me destaqué en general en ella. Por cosas de la vida, yo llegué aquí a Bogotá. Yo no soy de Bogotá, soy de Cúcuta. Y se me presentó la oportunidad de ingresar a la Universidad Nacional de Colombia, que de hecho es la mejor universidad del país. Y bueno, yo tuve la posibilidad de ingresar a una carrera afín a lo que ya había estudiado, no solamente por, digamos, la vieja narrativa interior mía y también otras voces de mi familia, voces que tenía alrededor, porque era lo más lógico, ¿no? Pero yo tenía la espinita con esto del lenguaje, yo tenía esa espinita y no me la podía sacar. Y yo creo que es momento de retarme a mí misma y de meterme en la boca del lobo y probarme a ver qué tan valiente y realmente buena y hábil soy. Entonces yo dije, voy a estudiar una ciencia del lenguaje, así que decidí estudiar lingüística. De verdad me cautivó totalmente, cambió en mí la perspectiva del lenguaje y me inspiró a reconciliarme con él. Y no solamente reconciliarme, a enamorarme de él. El hecho es que estudiar lingüística fue clave, no solamente para encontrar mi verdadera misión y propósito a nivel profesional, sino también a entender de fondo el lenguaje. Y muy importante, tomar conciencia de los procesos del lenguaje. Además de tomar los cursos de neurolingüística y psicolingüística que fueron claves para todo esto, y además de encontrar un motivo y también todo lo que va a ser de aquí en adelante mi línea de investigación para ayudar a poner mi granito de arena a toda esta situación de la dislexia. Haciéndome consciente de todo esto, pude hacer un análisis de lo que fue a lo largo de mi vida toda mi lucha académica y me di cuenta de que estuve todo el tiempo aprovechando esas otras habilidades en las que era muy buena para poder cumplir con los logros que se me imponían ante las cosas que no se me facilitaban demasiado. Y es que para mí, hoy en día, la dislexia no es un trastorno. La dislexia fue el camino y el motivo para llegar a conocerme interiormente muy bien mis habilidades y mis fortalezas y encontrar soluciones alternativas y muy eficientes a lo que no se me facilitaba demasiado. Por esta razón, gracias a esto, hoy en día puedo decir que puedo aprender sobre cualquier cosa y sobre cualquier tema. Y las personas con dislexia dejen de verse como si tuvieran un déficit o como si fueran menos inteligentes que los demás, porque en realidad es todo lo contrario. Lo que nos hace sentir así es realmente el sistema educativo, la forma en la que está conformado y en la forma de enseñar actualmente, que no contempla sistemas no tradicionales y no se permite abrirse a nuevos métodos que no solamente le faciliten el aprendizaje a personas que no tienen mucha facilidad, sino que también sea muy óptimo para las personas que tienen total capacidad de realizar cualquier proceso de aprendizaje desde muy pequeños. Así que si tienes dislexia, ámala y no te rindas. Hazla tu mejor amiga.
y motívate a sacar el genio que llevas dentro. Y si no tienes dislexia, igualmente si tienes dificultad en cualquier cosa que quieras realizar en tu vida, no te enfoques en tu debilidad, enfócate en tus fortalezas y en hacer de ellas un arma para combatir cualquier tipo de problema. Porque todos, con dislexia o sin dislexia, podemos encontrar realmente soluciones innovadoras a cualquier problema de nuestro entorno y de nuestro mundo y ayudar a construir así un mundo mucho mejor. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así, pueden darle un like y suscribirse y prender la campanita de las notificaciones. Subo videos todos los domingos. Espero que tengan una excelente semana, que me les vaya muy bien y nos vemos en la próxima. Un día, de hecho, cerca de Halloween, hace un par de años, quería conseguir una peluca para disfrazarme. No me acuerdo ahorita en estos momentos de qué, pero necesitaba una peluca. Entonces salí por el centro del barrio donde vivía en aquel momento buscando una peluca pues adecuada, que me gustara. Cuando pasé como por una especie de negocio o papelería que decía, en el letrero se venden pelucas, y yo dije, pues aquí fue, ¿no? Entonces entré y le dije al chico que atendía, buenos días, ¿cómo estás? Quisiera ver las pelucas que están vendiendo. Y el muchacho me miró como, ¿de qué me está hablando? No, aquí no vendemos pelucas. Y yo le dije, pero en el letrero dice que se venden pelucas. Y él me dice, no, el letrero dice se venden películas. Miren, por dentro yo de verdad no sé dónde quedé, pero yo quería que me tragara la tierra. Y en fin, cosas de disléxicos.